Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este programa especial dedicado a Osvaldo Bayer, una gran figura de la cultura y la literatura argentinas, autor de títulos emblemáticos como La Patagonia Rebelde, por ejemplo, seguramente el más conocido. Se tuvo que exiliar Bayer de la Argentina en 1974 a raíz de este libro y de la película que se hizo basada en este libro. En esta primera nota que vamos a ver en el primer bloque nos habla de la Patagonia Rebelde, pero también de su infancia, de sus inicios y de su relación con Alemania, el país donde sus orígenes eran de Alemania, pero además fue el país donde se exilió. Ahí lo escuchamos. Osvaldo Bayer, algo que yo no sabía, vos naciste en Santa Fe. Sí, así es. ¿Y viviste un poco por casualidad? ¿Cómo fue eso? ¿Tu infancia transcurrió en Santa Fe? No, yo fui concebido en Concepción del Uruguay, así que mis padres eligieron bien el nombre de la ciudad. Y nosotros éramos, mi familia era de Humboldt, es una colonia alemana del norte santafesino, cerca de Esperanza, y mi madre iba para allá, pero no llegó y entonces me tuvo en Santa Fe. Bueno. ¿Pero vivía en dónde? Y justamente a mi padre se trasladaba a Tucumán, así que los 4 primeros años los pasamos en Tucumán. Que me acuerdo de todo, es increíble. ¿Ah, sí? Sí, cuando pasaban los carros cargados de caña, la plaza, la Madrid, etcétera. Era Conquija. ¿Y qué hacía tu padre? ¿Por qué viajaban? ¿Se movían? Mi padre era técnico de la Siemens, que trabajaba en el correo sobre el telégrafo. Claro. Sobre máquinas del telégrafo y eso, así que lo trasladaban de un lado para el otro. ¿Él era alemán? ¿Tu papá? No, él ya nacido en Humboldt, sí. Ah, ya había nacido acá. Claro. Nosotros, el apellido viene del Tirol austríaco, del Tirol del Norte, una provincia, un estado austríaco que siempre quiso pertenecer a Alemania, que siempre no quiso integrar el imperio austríaco. Ajá. Sí, entonces así que, por ejemplo, cuando yo voy a visitar a mis parientes ahí en la ciudad de Schwaz, ¿tenés parientes allá? Sí, mis primas se enojan porque yo después de ahí me voy a Viena. Y para ellos Viena ya es Checoslovaquia. Estas cosas europeas que no... Vos descendés de alemanes católicos. Claro, es decir, mi padre no creía en nada, pero mi madre era muy católica. Por eso a mí me tocó ir a la Iglesia Católica a aprender doctrina. Ah, sí. Claro. ¿Tenés una formación católica? Claro, en la parroquia de Belgrano. Y me enseñaron 2 señoritas la doctrina, que eran las señoritas de Nevares, de 81 y 83 años. Ajá. Y una vez, conversando con mi gran amigo, el obispo de Nevares, de Neuquén. Jaime de Nevares. Jaime de Nevares, una gran persona. Bueno, me preguntó, dice, vos en tus escritos tenés algunas cosas cristianas. Y digo, eso se lo debo, digo, a 2 señoritas que tenían tu mismo apellido. Digo, que me enseñaron la doctrina social cristiana. Y entonces empezó a reír, dice, parece mentira, esas 2 señoritas eran mis tías. Mira vos. Y si yo soy cura fue por las enseñanzas que me dieron esas... O sea que marcaban estas señoritas. Marcaban. Y dijo él, el obispo, dice, uno salió obispo y el otro salió anarquista. El anarquista católico. Más o menos. Más o menos. No, el católico no. Bueno, tuviste esa formación. Sí. De cristiano tengo cosas así de la filosofía cristiana, por supuesto. Pero de católico no. Tu vida transcurre entre Alemania y acá, podemos decir. Sí, primero que fui a estudiar allá. ¿Fuiste a estudiar de joven? Tenías 20 y pico de años. 22 años tenía cuando fui para allá. Es decir, en la Alemania de posguerra, recién salido, así que sufrí un poco todo eso. Sí. Aprendí muchísimo. ¿Sufriste hambre, no es cierto? Sí, se comía una vez por día nada más. Estábamos de lindo todos. Hacíamos régimen. Pero fue muy triste porque estaba todo destruido. Y había mujeres nomás, no había hombres. ¿Y por qué se te ocurrió ir en ese momento? Era una época que estaba mejor acá que allá, podríamos decir. Sí, no sé. No, porque yo estudiaba filosofía acá,
y me tocó esa filosofía en tiempos del primer peronismo. En la Facultad de Filosofía. En la Facultad de Filosofía, donde, bueno, todo era Santo Tomás de Aquino, es decir... Años 50. Claro, Perón entregó la Facultad de Filosofía a la ultraderecha católica. Bueno, y yo más que Santo Tomás de Aquino quería aprender Kant, Hegel, un poco de otras cosas. Acá estuvo Sebrelli hace poco, que estuvo en la Facultad de Filosofía en esa época, y comentaba algo parecido. Claro. Viñas también estuvo en esa época. Claro. Bueno, y resolví irme porque yo me peleaba con el CEU, que era el Centro de Estudiantes Universitarios, que eran tipos que recorrían los pasillos y fajaban a quien no pensaba como ellos. Sí, señor, era una violencia, y yo no tuve ganas de seguir esa pelea y me fui. Osvaldo Bayer estuvo viviendo en Alemania hasta el año 56, creo que 56, fue. Sí. 56, cuando vuelve a la Argentina. Empiezas a trabajar en periodismo, ¿no es cierto? Empiezo en periodismo porque... Clarín, estuviste muchos años. Sí, primero de todo trabajé en Noticias Gráficas, que era un diario de la tarde. ¿Cómo no? Yo me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. Muy simpático el diario aquel. Y la redacción, que era una redacción de intelectuales. Después me fui a trabajar al diario Esquel de la Patagonia. ¿En esa época se te ocurrió escribir La Patagonia Rebelde? No. Viviendo en el sur, ¿no? No, la Patagonia Rebelde siempre la tenía en la cabeza. Ah, ya de antes. Claro, porque mis padres vivieron en Santa Cruz del año 20 al 24, justo cuando las huelgas. Y mi padre siempre nos contaba. Mi padre fue muy impresionado por esas huelgas y por realmente la matanza, que si bien ellos vivían en Río Gallegos, veían cuando traían a los prisioneros, a los gauchos, a los peones rurales, los traían al asazo limpio por las calles, y después los metían en las cárceles, y ahí todas las noches había unas palizas impresionantes, se oían los gritos de la gente. Bueno, y eso le quedó muy profundo a mi padre, y siempre nos relatábamos cuando éramos chicos. Y bueno, y me quedó porque mi mamá me daba otra versión, mi mamá no quería problemas, y dice, bueno, no, cuando se iba mi padre decía, bueno, no, pero no era tan así. No fue para tanto. No era para tanto, dice, porque cuando yo me acuerdo que vino el jefe de policía, recorrió casa por casa y decía que si llegaban los huelguistas a la ciudad iban a robar las casas y violar a las mujeres. Dice, así que algo de verdad debería haber. Bueno, entonces yo con un chico me armé un lío bárbaro en el ¿quién tiene razón? Bueno, y al final lo resolví escribiendo 4 tomos. 4 tomos. El libro original se llama Los Vengadores de la Patagonia Trágica y fueron publicados entre el 72 y el 74 en la Argentina, los 3 primeros. Claro. Y el otro ya en el exilio en Alemania. Este es el que se edita en Alemania. A ver, vos decís pero ahí lo van a mostrar. Este se edita en Alemania en castellano. Ajá. Como digo, parece mentira. Un libro que trata un tema de la historia argentina hacía 50 años en la Patagonia, tuvo que ser editado en español en Alemania para poder ser completado. Y te lo editaron en español, qué notable. En español, sí, se portaron realmente muy bien. Sí. Y después cuando ya con los 4 tomos impresos, yo a este tomo lo mandé a las bibliotecas latinoamericanas y también de Europa, para que por lo menos estuvieran los 4 tomos. Claro, seguro. La obra definitiva. Pero, porque, bueno, en aquel tiempo se decía que los militares iban a ser eternos en el poder. Señores, seguimos en este programa especial dedicado a Osvaldo Bayer. Vamos a pasar otra parte de la nota que vimos en el bloque anterior, que fue una larga nota, estuvo toda la hora en el programa Bayer hablando con nosotros. Y bueno, no solo habló de sus inicios, su infancia, etcétera, sino también, y es lo que vamos a pasar ahora, de la lucha armada en los 70, de su relación con Rodolfo Walsh, de su encuentro con Fidel Castro, etcétera. Imperdible todo esto, ahí lo vemos. Antes de la Patagonia Rebelde, su primer libro fue Severino de Giovanni. Y hay otro que es Los Anarquistas Expropiadores. O sea, ¿te interesó especialmente este tema de los anarquistas? El tema de los anarquistas me interesó muchísimo. Ajá. Porque ya había estudiado bastante anarquismo en Alemania. Como digo, los estudiantes buscábamos cosas. Se buscaba una especie de socialismo en libertad. Sí. Y así conocimos el anarquismo. Sí. Bueno, y uno fue adentrándose cada vez más en las discusiones.
Y justamente el hombre más combatido, el hombre más mal hablado por la sociedad argentina siempre fue Severino Di Giovanni. Hasta Ernesto Sábato escribió en su libro sobre tumba, Héroes y tumbas. ¿Hay algo sobre Severino Di Giovanni? Claro, sí, decía de que era un hombre que se lo pasaba en clubes nocturnos y usaba camisas de seda. ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo la sé porque el que ha leído el libro la sabe, pero me gustaría que contaras tu visión sobre... Bueno, y resulta que yo empiezo con la investigación y voy a encontrar un hombre totalmente diferente, un escritor, un pensador profundo, un hombre que hacía su periódico, que editaba libros, vivía pobremente, vestía pobremente, por ejemplo. Ahora vos decís en un momento... Y es un antifascista, porque claro, él había sido expulsado de Italia. Perdón. Y era honesto y creía en sus ideas, ¿no es cierto? Absolutamente. Pero por el otro lado vos decís, para Severino Di Giovanni y para muchos anarquistas, el ideario estaba por encima de todo y consideraba enemigo a todo aquel que no lo fuera, a todo aquel que no fuera anarquista. Incluso a los anarquistas que no participaban de la acción directa. O sea, eran bastante fanáticos también, ¿no es cierto? Bueno, era un individualista. ¿Y esta acción directa en qué consistía? ¿Asalto, falsificación de moneda? Bueno, ahora vamos. ¿Lo contás vos? Claro. Es decir, él era un antifascista. Él era maestro en Italia, lo expulsa a Mussolini con toda su familia y trae todo el odio. Y entonces él se comporta acá como un luchador antifascista, más que como un extranjero en la Argentina. Y entonces contra el método de fusilamientos y expulsiones y prisiones del fascismo de Mussolini, él aplica los mismos métodos desde el punto de vista del perseguido. Él hace atentados terroristas contra organizaciones fascistas italianas y contra el Consulado General Italiano. Él, cuando el caso Sacco y Vanzetti, cuando los norteamericanos matan a Sacco y Vanzetti, esos dos héroes tan populares, él vuela bancos norteamericanos, la misma estatua de Washington que fue a parar 300 metros del lugar donde ocupaba. Bueno, cosas siempre espectaculares hace él. Y claro, como por supuesto era un perseguido por la policía, no podía trabajar y entonces se hacían asaltos expropiadores. Lo que ganaba era para la causa, para editar libros, para editar periódicos y por supuesto para mantenerse en una vida muy humilde y cambiar siempre de domicilio. Osvaldo, vos decís en un momento, el anarquismo delictivo existió en esa época, evidentemente, porque estaban dadas las condiciones para ello. Violencia contra violencia, justicia indiscriminada por la propia mano ante la injusticia social reinante. ¿Qué pensás si te digo, qué paralelismo se podría hacer esa época con la violencia de los 70? Si es que encontrás algún punto de contacto. Bueno, yo no he estado de acuerdo con la violencia de los 70, es decir, yo he discutido mucho con Rodolfo Walsh y con el Paco Urondo en ese sentido. Pero principalmente no porque yo tenía una solución mejor que la de ellos. Cuba había demostrado que había logrado la revolución a través de un levantamiento violento, digamos, sino porque me daba cuenta de que las condiciones no se daban, y como yo le dije tantas veces a Rodolfo, ustedes lo que van a sacar es que los van a matar a todos, porque la represión es muy grande, porque están infiltradas algunas organizaciones. Le digo, vamos a perder lo mejor, vamos a perder realmente la juventud que quiere un cambio. Es decir, yo me opuse en ese sentido y mi próximo libro va a hablar sobre eso, sobre las discusiones. Es interesante porque no hay mucho sobre eso. No hay mucho. No. Mira, yo discutí yo estuve el primer año de la revolución en La Habana, fui recibido por el Che Guevara. Y el Che Guevara a la delegación argentina, que éramos 5 personas, les hizo el esquema de cómo había que hacer la revolución en la Argentina, que era una guerrilla que empieza en las sierras de Córdoba. Sí, claro. Pero no nos habló de la oposición. Y cuando terminó, que era terminando que venían los guerrilleros desde las sierras de Córdoba en camiones, saludados por el pueblo, tomaban la casa de gobierno,
hacían la revolución porque al mismo tiempo la clase trabajadora hacía el paro general. Y entonces yo le dije, compañero Che, usted no habla de la represión. Digo, porque dice, los primeros que van a hablar de que hay guerrilleros en Córdoba van a ser los diarios burgueses, dijo él. Digo, bueno, cuando los diarios burgueses hablan de que hay guerrilleros en Córdoba, inmediatamente empieza la represión. Pongámosle primero la policía de la provincia, después la gendarmería, después el ejército, después los fanáticos de la infantería de marina, que en aquel tiempo le llamaban los gorilas, etc. Le di un plan de todos los cuerpos de represión. Y él me miró con una profunda tristeza. Y me dijo, son todos mercenarios. Esa fue la respuesta de él. Claro, todos nos quedamos sorprendidos. Sí, son todos mercenarios, pero matan. Bueno, y ahí me comprendí que a un revolucionario posiblemente no se le pueden venir con contras. Él ya está convencido y lo hace. Y él hizo una revolución. ¿Qué podía yo discutir sobre eso? Me di cuenta también la grandeza de él, pasar por encima de todos los peligros y decir, además qué profundo, son todos mercenarios. Esa era la respuesta de él. Bueno, José Pablo Feynman hizo una obra de teatro sobre el Che Guevara y puso un personaje, Osvaldo Bayer, que discute con el Che y le responden de esa manera. No, si vemos todo esto, qué sé yo, a la luz de los años y desde hoy, ¿no es cierto? Claro, entonces era muy difícil también discutir con los muchachos, es decir, los amigos que se habían pasado al montonerismo, ¿no? Porque muchos de los queridos amigos habían venido, por ejemplo, digamos, una línea habían venido Partido Comunista, después Partido Comunista Revolucionario, y después de allí se habían pasado a montoneros, al peronismo. ¿Vos nunca apoyaste ninguno de estos movimientos? No, pero además yo les quería saber, digo, ¿cómo vos, por ejemplo, de una cosa científica como el marxismo pasás al peronismo? Bueno, y las respuestas de ellos, una de Rodolfo Walsh dice, ¿y dónde está el pueblo? Y yo le digo, sí, el pueblo es peronista, pero no es revolucionario, no se equivoquen. Dice, pero hay que hacerlo. Bueno, la respuesta era, hay que pasarlo sobre el pueblo peronista. De ahí, por eso, tomamos la línea de montoneros. Que claro, para alguien que había estudiado las políticas de izquierda profundamente, todo lo demás era una especie de renunciar a todo y creer en Dios de pronto, en la Santísima Virgen, ¿no? Y yo no podía creerlo. De cualquier manera sentí muchísimo la muerte de ellos, sigo reivindicándolos como los mejores, los admiro. Vos tuviste también lo tuyo, porque recién decíamos hace un rato que en el año 75, creo que fue, te tuviste que ir perseguido por la AAA. Claro, en el año 75 el señor López Rega, aparezco en la lista de las 3A por la película La Patagonia Rebelde, condenado a muerte, me daban 24 horas para dejar el país. Que primero... Fue un éxito tremendo La Patagonia Rebelde. Y sí. La gente, yo recuerdo la gente del cine gritando, vos sabés que tengo esa imagen. Me acuerdo muy bien, hay tantos cuentos. Me imagino. Porque yo hacía ahí una vez necesitábamos en una escena un personaje, en medio de la Patagonia no había actores, y entonces Olivera me dice, ahora vas a pagar todas tus culpas y vas a hacer de estanciero inglés. Y hago de estanciero inglés y en una escena voy marcando quiénes eran los delegados de estancia. Bueno, y el público gritaba, hijo de tu madre, o sea, las cosas que no gritaba ese personaje. Y estábamos Olivera, Ayala y yo en una trasnoche para ver cómo reaccionaba el público de trasnoche. Entonces cuando la gente se paró y me gritaba de todo en la pantalla, Olivera me dijo, mirá, rajemos porque si nos reconocen nos matan. Y salimos de la sala. La película fue prohibida el mismo día por Isabel Perón, por un decreto. ¿Qué? ¿El día del estreno fue? No, fue estrenada el 14 de junio, por orden, es decir, se dio el permiso porque Perón dijo que había que darla. Pero Perón se muere el 1 de julio, 15 días después. Y no pudieron prohibirla porque nosotros sacamos el Oso de Plata del Festival de Berlín, internacional, entonces no podían prohibir una película premiada. La prohíben recién en octubre, 3 meses después.
y con la condena a expulsarlos del país a los que habíamos hecho la película. Bueno, y la película fue reestrenada recién en el 84, claro. Es decir, que estuvo casi 10 años prohibida. Claro. Sí. En el 84 se volvió a dar y con éxito otra vez. Claro, como si fuera una película nueva. Vos todos esos años estuviste en Alemania nuevamente y vos volvés acá en el 84, pero no tu familia. Tu familia no quiere volver, tus hijos, tu mujer. No, sí, yo vuelvo en octubre del 83, cuando las elecciones. Claro. Ya estoy acá. Y no, porque claro, mis hijos justo cuando nosotros tuvimos que irnos, empezaban la universidad, digamos, y ya estudiaron allá carreras que son muy difíciles. Por ejemplo, el segundo hijo es ingeniero en construcción de barcos, ¿no? Es decir, no es tan fácil conseguir un cargo así, un puesto así. Así que bueno, además se casaron allá, es decir, tengo 10 nietos. ¿Tenés 10 nietos allá? ¿En Europa? Todos en Europa, sí. Pero yo no pude, yo volví porque era una pasión y sigue siendo una pasión la Argentina, a pesar de todas las cosas que a uno les pasan acá, pero bueno, a quien no le pasa algo, ¿no? ¿Preferís estar acá? Prefiero estar acá, sí. Y voy después en 3 meses a Alemania para gozar un poco de los nietos. Señores, ustedes saben que Los Siete Locos siempre nos gustó hacer debates, contraponer puntos de vista diferentes, ideologías diferentes. Y con Bayer participó en varios debates en este programa, pero hubo uno que se comentó mucho en su momento, que fue un debate sobre Roca, sobre la figura del general Roca, con José Ignacio García Hamilton, un autor que murió hace unos años. Usted sabe que Bayer fue siempre, toda su vida, un detractor de la figura de Roca, hasta pidió que se saquen todos los monumentos de Roca que hay en el país. Y García Hamilton defendió muchas de las medidas de Roca, como por ejemplo la ley 1420, ¿no es cierto? Entonces, ese debate, me acuerdo que íbamos en vivo en esa época, llamó muchísima gente, en fin, nos gustaría recordarlo, por lo menos pasar un fragmento de ese debate en Los Siete Locos. Ahí lo vemos. Bueno, yo digo que después del estudio que hizo la Universidad Nacional de Buenos Aires de Antropología, donde se llegó a la comprobación que el 56% de los habitantes de la Argentina tienen sangre de los pueblos originarios, me parece un poquito indecente que nuestro más grande monumento de la capital, en el lugar más céntrico, esté dedicado al general Julio Argentino Roca, que fue un genocida, porque se equivocan aquellos que dicen de que, bueno, que todavía hay indios. Pero bueno, de acuerdo a la acepción de Naciones Unidas, es cuando se termina con parte de las culturas, también es genocidio. ¿Se considera genocidio? Se considera genocidio. Y bueno, y quién puede discutir que después de la campaña de Roca desaparecen los pampas, los ranqueles, gran parte de los pehuenches, por ejemplo, etcétera. Hay que juzgarlo al tema del desierto con los criterios de la época. Yo no podría hoy aceptar, soy pacifista, no estoy en la guerra, no aceptaría una ocupación militar, por supuesto. Se hizo una ocupación militar, pero en el mundo en ese momento se consideró que había 3 o 4 grandes hitos de la humanidad. El canal de Suez, la apertura, el cable submarino que unía América con Europa, el ferrocarril de costa a costa de Estados Unidos y la ocupación de 500.000 kilómetros cuadrados que ampliaron la Argentina. Esta es la Argentina que hoy tenemos. Si renunciamos a esta Argentina, es decir, está bien, uno tiene herencias positivas y negativas. Obviamente hoy no se podría hacer una cosa así, no se debería hacer una cosa así, pero en esas generaciones lo hicieron y tenemos que juzgarlas también con un balance. Hay que ver que Roca impulsa en su primera presidencia la ley de enseñanza laica, gratuita y obligatoria, se pelea con la Iglesia Católica. La ley 1420. La ley 1420 es la que impulsa Roca. Por ella tuvimos escuela pública y por eso tuvimos una universidad en la cual seguramente estudiamos Osvaldo y yo. Él prohibió los actos del 1 de mayo, por ejemplo, que era sagrado en todo el mundo, las 8 horas de trabajo. Roca. Va a reprimir los 1 de mayo. Va a prohibir que se falte al trabajo. No era asueto.
Entonces eso hay que decirlo también. Es decir, por la ley 1420 nos vamos a salvar de todos esos pecados y de esos crímenes tremendos. Simplemente quiero ver las dos. Es que en el periodo de Roca también, yo en esto discrepo ya con Osvaldo también, porque en el periodo de Roca hubo también muchas leyes progresistas. La ley de descanso dominical sale en la segunda presidencia de Roca. Roca envía a su ministro del Interior, que era Joaquín B. González, envía el primer código de trabajo de América, lo manda al Parlamento, lo manda al Congreso, no se aprobó porque no hubo mayoría. En el tiempo de Roca, el canciller dicta la famosa doctrina Drago, que dice que los países europeos, cuando vienen a Venezuela y quieren cañonean el puerto de La Guaira porque quieren cobrar un crédito que no les pagaba Venezuela. El canciller de Roca, que es María Drago, dice no, los países europeos, ningún país puede cobrar por la fuerza sus créditos, y surge la doctrina Drago. Entonces yo creo... Eso fue en la segunda presidencia de Roca. Claro, la segunda presidencia de Roca. Es decir, Roca es el balance fue ampliamente progresista. Alicia de Olivos propone cambiar la imagen de Roca de los billetes de 100 pesos por la de Juan José Castelli. ¿Qué opinan? Sí, por supuesto que sí. Más que un personaje como Castelli. Nos habíamos olvidado, también está en la imagen de los billetes. Claro, sí. Bueno, hay más mensajes, Roca, hay más mensajes a favor de la postura de Bayer que de García Hamilton, debo decir, por lo menos por ahora. Seguirán llegando. Es más simpática la postura, ¿no? Bueno. Yo trato de ser equilibrado, yo no reivindico una masacre. Una pequeña cosa. La tierra. Había lugar para todos. Era enorme la Patagonia. Y de acuerdo al cálculo de la comisión científica, llamada científica de compañía Roca, había 25.000 indios, o 25, es decir, en esas enormes pampas, ¿no había lugar para 25.000? No, ¿por qué se los tuvo que eliminar a todos? Obviamente yo hablaría hoy de una política de integración. Yo no voy a defender que se haya En ningún momento defendió la campaña del desierto. Convengamos que no la defendió García Hamilton. Pero habló de que, bueno, por el territorio volvió a ser argentino, pudo ser argentino, esas cosas. No, y además que yo creo que en ese sentido, es decir, recordar todo eso, lo de los límites con Chile, que es un invento del Perito Moreno, o el que le da gran trascendencia a eso, también durante el gobierno de Roca, etcétera. Es decir, yo me acuerdo de las luchas entre Alemania y Francia por 3-4 kilómetros, por la Alsacia y por la Lorena, la Primera Guerra Mundial, donde se mataron 10 millones de jóvenes abriéndose la barriga con las bayonetas. Y ahora que no hay límites, que está el mercado común europeo y Europa en sí, es decir, antes siempre se hablaba, porque fulano de tal siempre estuvo que la Lorena era alemana y que la otra provincia era francesa, y tenían monumentos, esa gente que se había peleado por kilómetros. Esas estatuas han desaparecido. Ahora lo que se recuerda es aquellos que ya en el siglo XIX decían es una estupidez hacer guerra por tantos kilómetros. San Martín y O'Higgins jamás hablaron de las fronteras entre Chile y la Argentina, los libertadores. Bolívar habló de los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces que nosotros sigamos, bueno, pero entonces esto fue para la Argentina, que yo me parece que una gran pequeñez. A mí me fue muy mal, porque yo, recordando aquello de que el mercado europeo económico empezó con el Benelux, con una pequeña región europea, propuse al Senado de la Nación unir las dos económicamente solo, como comienzo, las dos Patagonias, la chilena y la argentina. ¿Para qué? Se perdieron una hora y media en discutir el Senado de la Nación. Y me designaron persona no grata al Senado. No puedo ingresar al Senado de la Nación por iniciativa de Eduardo Menem, diciendo que era una traición a la patria. A usted, decir, tengo todo el debate, es increíble que hayan perdido tanto tiempo en vez de decir, bueno, todavía no hay tiempo para eso, o son ideales o lo que fuera. Pero no, la cosa era que eso es una traición a la patria. Claro. Bueno, cuando está el ejemplo europeo, ¿qué tiene? Nosotros tenemos el mismo idioma, la misma religión, los mismos libertadores. Europa tienen distintos idiomas, distintas religiones, común y las mismas luchas por la independencia. Bueno, entonces hacer hincapié en tanto que se recuperó para tierra argentina, porque si no sería chilena, que es muy, para discutir mucho todo eso, para discutir mucho. José Ignacio acordate una vez. Porque bueno, es lo de Mariano Grondona. Mariano Grondona, perdón, dice de que yo defiendo a los indios chilenos.
dice él. Cuando los mapuches están siglos antes que la frontera que marcó el Perito Moreno. ¿No es cierto? Yo estoy de acuerdo en todo lo que dice Osvaldo, de que yo no creo en las nacionalidades, no creo en las patrias, creo que son elementos muy claros, lo he dicho, ¿no? Pero precisamente Osvaldo, por ejemplo, propuso que se saque la estatua de Roca y se ponga la de San Martín. Y ahora hay un oyente que dice, un televidente que dice, bueno, que se ponga la de Castelli. Castelli, cuando va al Alto Perú, Castelli es rechazado por los indígenas, porque los indígenas veían precisamente en Fernando VII a alguien que los protegía de los encomenderos, que eran muy crueles con los indios. Y San Martín, hay una contradicción en Osvaldo, porque San Martín mató más indios que Roca, pero mucho más, porque en la Guerra de la Independencia murieron mucho más indios que en la conquista del desierto, porque estaban en los dos mandos, estaban en el bando patriota y en el bando español. Y dice, bueno, pero no los mató San Martín, claro, es decir, no, bueno, en la Guerra de la Independencia. Bueno, y San Martín cuando va a Chile, pero fíjate, San Martín, yo lo que quiero es un poco marcar ciertas contradicciones. Por ejemplo, San Martín cuando va a Chile, él impulsa la declaración de la independencia de Chile, a pesar de que había algunos que dicen que lo que se tenía que haber hecho era mandar delegados de Chile al gobierno de las Provincias Unidas. Cuando San Martín va al Perú, mandado por Chile, declara la independencia de Perú. Bolívar va a Colombia y hace declarar la independencia de Colombia, luego la independencia de Venezuela. En Ecuador se hace declarar la independencia del Ecuador. En Perú, en el Perú es San Martín el que lo hace y luego se declara la independencia. Cuando Bolívar y Sucre llegan al Alto Perú, que hoy es Bolivia, se declara la independencia de Bolivia. Así que las patrias nacen ahí, nacen por los libertadores. Y las patrias producen muertes y es la patria, y en eso estoy de acuerdo, esto de que si era chilena o era argentina, yo efectivamente hubiera buscado una política de integración. Pero los patriotas son los que precisamente quieren sacar una estatua y poner otra. No digo que sea el caso de él porque acaba de explicarlo en otro terreno, ¿no? Que yo comparto lo de la integración, por eso no puedo aprobar la campaña del desierto, porque efectivamente se sacó indio de ese lado y se lo llevó a otro, se mató indígenas. Yo estoy en favor de la paz, pero creo que debe haber una especie de equilibrio en esto, ¿no? Sacar una estatua y poner otra no creo que sea solución. Son temas municipales y espesos, como decía Borges. Yo no he propuesto... Borges hablaba de que el mundo parcelado en países, con mitologías veneradas, con heroicismos de supuestos de cada lado, eso no sirve. Entonces, sacar un héroe para poner otro... Yo no he propuesto eso, yo he propuesto, y bien claramente, he propuesto que se haga en ese lugar donde está Roca actualmente, se haga un homenaje en una obra arquitectónica o escultural a la mujer aborigen y a la mujer que ha venido del extranjero, que han formado el país ellas en sus vientres, ¿no? La mujer indígena, la estirpe criolla nació en el vientre de la mujer indígena. Y el sacrificio enorme que hizo la mujer europea cuando vino acá, viviendo en los conventillos, ese espanto de los conventillos, hay que leer los informes, cómo vivían esas mujeres, cómo tenían sus hijos. Yo creo que el caso de los inmigrantes tiene mucho que ver con esa gran evolución que había del capitalismo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que la Argentina se incorpora, es el único país latinoamericano que dicta una serie de medidas. La generación del 37, primero con Sarmiento, Alberdi, luego la generación del 80, toman una serie de medidas para las cuales la Argentina se incorpora a ese proceso de desarrollo. Ahora, ese proceso de desarrollo tenía aspectos muy negativos, la mala condición de los obreros, la falta de vivienda, las jornadas prolongadas, etcétera, etcétera. Nadie puede defender eso. Esto es lo que viene a la Argentina. Hay una socióloga que la gente venía a la Argentina porque la Argentina tenía los salarios más altos del mundo. Eso en parte se debe a Roca. Roca trata de eliminar la lista sábana, poner la elección por circunscripción uninominal. Hubo patriotas argentinos gobernantes que murieron en la pobreza. Roca termina como uno de los más ricos de la Argentina, y el hermano Ataliba Roca también, que hasta hay una población en La Pampa. Hay que leer el libro del profesor Orsi, que analiza todo lo que deja en la herencia Roca. ¿De dónde lo sacó? Pregunta. Las estancias que deja, las casas acá en Buenos Aires y en Córdoba que deja. Bueno, mientras que, por ejemplo, Leandro Enalén muere y los familiares de Roca también durante Ataliba Herrera. Sí, era una familia pobre que terminan ricos. Algunos dicen que Ataliba metía la mano en la lata, es posible. Sarmiento decía, inventó el verbo atalibar. Atalibar era cobrar coima. Les agradezco mucho a los dos
haber estado acá. Gracias. Creo que fue Gracias a los dos. muy útil mí para fue todos. Muy importante. Gracias. Me gustó perder hoy. Gracias por tu paciencia. Señores, último bloque de este programa especial dedicado a Osvaldo Bayer. Nos vamos a ir con una nota del año 2013, creo, donde vino Bayer al programa y habló fundamentalmente del rol del intelectual, el que él considera el rol del escritor y del intelectual. Con eso ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos seguimos viendo. Chao. Esa película, Aucaliwen, se dio en muchos cines. ¿Cómo se llama? Aucaliwen. ¿Qué quiere decir? Que en mapuche quiere decir rebelde amanecer. Ajá. Que es el nombre de una niña mapuche que una vez estuve en la Patagonia y vino una señora con una chica tan linda, que le dije, qué linda hija tiene, señora, ¿cómo se llama? Y me dijo, Aucaliwen. Y le digo, ¿y qué quiere decir? Me dijo, rebelde amanecer. Digo, qué hermoso nombre. Ni los anarquistas serían capaces de poner un nombre tan, tan de lucha, ¿no? Sí. Sí. Y así se llamó la película. Sí. Porque hay un amanecer también, ¿no? En los pueblos originarios que se están organizando, que están luchando por sus tierras comunitarias, por su cultura, por mantener su cultura también. Y yo he tomado partido por ello porque lo que hizo el general Roca es un genocidio. Por eso desde hace 18 años que estoy pidiendo que se elimine el monumento a Roca, que es el más grande de Buenos Aires. ¿Cuántos años hace que estás 18 años de que estoy peleando. Siempre estás en estos temas y en estas luchas, estás muy comprometido. Ahora me decís el genocidio armenio, o sea... Siempre defiendo la vida. Pero muy activamente. Sí, para eso creo que tiene que estar el intelectual, servir para defender esas cosas. Claro. La vida. Ese sería el rol del intelectual. Ese es un rol, digo. Vos decís. Claro, escribir sus libros, pero también salir a la calle cuando ve injusticias en la sociedad, ¿no? No quedarse en la Torre de Marfil. Ese intelectual comprometido que vos representás y al que acabás de reivindicar en el bloque anterior, digo, hoy es una figura medio en retirada, vamos a decir la verdad. Y sí. ¿No es cierto? Es el modelo sartreano, ¿no es cierto?, que pertenece al siglo XX. Hoy no es la figura habitual, el intelectual que se compromete más allá de sus libros en política activa. Las cosas que vos estás haciendo de buscar nuevos lenguajes, teatro, cine, llegar a la mayor cantidad de gente, te relacionás todo el tiempo con los pueblos originarios. Digo, es un poco esa figura, ¿no es cierto? Por supuesto, que cada uno haga su voluntad, es decir, no quiero obligar a nadie. No, claro. Pero yo creo que el intelectual, si tiene esa capacidad de escribir, de analizar, de profundizar la temática del ser humano y todo lo demás, tiene también el deber de comprometerse para que no haya más miseria, más niños con hambre. Es decir, cuando yo paso por las Villa 31, aquí en Retiro. ¿Vos vas a la Villa 31? Sí, yo voy a visitarlo siempre y realmente veo esa tremenda pobreza, esa forma como vive, esa gran cantidad de niños que lo miran a uno con sus ojos negros ahí grandes, ¿no? Como diciendo, ¿a qué venís vos? O cosas así. Es decir, bueno, yo tengo una especie de eslogan cada vez que comparto así en un medio, ¿no? Y digo que mientras haya villas miserias no hay una verdadera democracia, porque la democracia tiene que ser capaz por lo menos de dar un techo digno, por lo menos a las familias con hijos, ¿no? Sí. Bueno, posibilidades de desarrollo, de estudio, claro. ¿no? Sí. Y bueno, y después de la Villa 31 voy a ver los country en el norte de la ciudad, donde no se ve un solo niño, se ven en ese césped todo bien verde, y esas piletas de natación solamente se ven perros de raza y nada más, pero niños no hay, ¿no? Bueno. Debe haber también, ¿por qué no? Sí, por ahí, habrá algunos, pero no sé, estarán en en una escuela inglesa o en una escuela de... Pero explícame una cosa, ¿cómo es que vas? ¿Vas solo, salís y vas a la villa, vas a...? Sí. ¿No vas con un grupo? ¿No vas? No, y anoto cosas para mis contratapas en el diario, en página 12. Claro. Sí, pero yo he tomado como misión eso también, ¿no? Comprometerse con la sociedad en que uno vive y no cerrar la ventana y no mirar hacia la calle, ¿no? Creo que es un deber para los intelectuales ese.
¿Estás escribiendo algún libro? Y el intelectual tiene que tener toda la libertad posible para escribir lo que se le ocurra. No tiene que haber ninguna censura, pero también tiene la obligación de ocuparse de los problemas de la sociedad. Estoy escribiendo mis memorias. Son muchos años vividos. Qué interesante. Viví 13 dictaduras militares. ¿13? 13. Y esta es la primera vez. A ver, hagamos un recuento. ¿Cuál fue el primero? Y bueno, Uriburu yo tenía, bueno, yo soy del año 27, tenía 3 años, pero después cuando fui ya niño, todo el mundo comentaba quién había sido Uriburu, que había fusilado a obreros, etcétera. Bueno, después vino el 43, después de la década infame, ¿no? Con el fraude patriótico. Después vino... ¿Vos en tu casa vivías todo eso con intensidad? ¿Se hablaba de esos temas? ¿Tu padre cómo era? Sí. Sí, mi padre era socialista y se interesaba por todos esos temas, ¿no? Y siempre desde chico nos hablaba, ¿no? Además conocí cuando vinieron los emigrados alemanes que estaban contra Hitler, que llegaron a Buenos Aires, ¿no? Me acuerdo la tristeza de ellos en los cafés de Avenida de Mayo, diciendo ya pronto vamos a volver. Y muy pocos murieron, casi todos pudieron volver después del 45, ¿no? Bueno, un poco lo que te pasó a vos cuando te tuviste que ir a Alemania. Claro, ¿no? Pero 8 años después volví. Y cuando volviste te quejaste mucho, yo me acuerdo, ahí nos conocimos. Sí. Te quejaste mucho, dijiste que la democracia no recibió demasiado bien a los exiliados. No, para nada. Tanto es así que, por ejemplo, yo no conseguí ningún empleo como periodista, ni como docente universitario, ni nada por el estilo. Y por eso tenía que ir a Alemania, donde tenía trabajo 6 meses para traer las divisas y poder vivir en mi querido país. Sí. Muy diferente se comportó la democracia argentina que la democracia alemana cuando hizo traer a todos los exiliados de Hitler, a los que Hitler los había echado, les pagó el viaje de regreso y les dio a los intelectuales les dio un cargo en la cultura, un puesto en la cultura. Claro, un trabajo. Un trabajo. Sí. Y por ejemplo, resarció todos los libros que habían sido quemados de esos escritores. Acá a mí el teniente coronel Golderi me quemó mis libros, La Patagonia Rebelde, el Severino Di Giovanni y otros libros. Me los quemó por Dios, Patria y Hogar, dijo. ¿Qué tendrá que ver con mis libros Dios, Patria y Hogar? Que no le veo la relación, pero en fin. Bueno, y nunca ningún gobierno fue capaz de resarcir, por lo menos a la editorial, que también perdió todo esa quema de libros. Alemania sí lo hizo. Vos te mantuviste de todas maneras siempre en una postura, y esto me parece que es un mérito, lo digo a favor, ¿no?, independiente de los gobiernos. Completamente, no pertenezco a ningún partido político. ¿Crees eso en un intelectual que se compromete, pero que además mantiene su independencia crítica inclusive, ¿no es cierto? Sí. Yo no pertenezco a ningún partido político, a ningún gobierno, y critico lo malo que hacen y aplaudo lo bueno. Lo único que tengo es esa casita que justamente Osvaldo Soriano lo llamó, cuando entró a mi casa lo llamó el Tugurio. Me dijo, vos vivís en un verdadero Tugurio. Digo, me gusta. ¿Qué es un departamento chiquito? Sí, una casita. Una casa. Muy chiquita. Y tan es así que me gustó tanto el nombre que le puse en la puerta. En la puerta de mi casa está el Tugurio, sí. Sí, yo trabajo con la verdad, por eso no tengo ningún temor, ningún miedo.